Buenas noches, chicas. Me presento, soy Teresa de Jesús Rodríguez Herrera. Hoy voy a abordar el tema de estrategia de comprensión lectora en textos narrativos. ¿Sí? Ok. ¿Qué son las estrategias de comprensión lectora? Pues son técnicas que ayudan a los lectores a entender mejor la lectura. ¿Qué son los textos narrativos? Son aquellos que relatan hechos, ya sean reales o ficticios, que ocurren en un tiempo y espacio, ya sean cuentos, novelas, leyendas, fábulas, mitos, etcétera. Les voy a presentar un video, el cual les muestra algunas estrategias que podíamos utilizar e implementar nosotros para una lectura. Le voy a compartir pantalla, chicas, y me dicen si se escucha, si se ve, por favor. Voy a reproducir el video y ya conforme a eso, pues hacemos unas preguntas, ¿sale? Pregunta que muchos me hacen sobre cómo comprender un texto, hoy vamos a hablar de los niveles de lectura y de la comprensión lectora. El video hablará entonces, en primer lugar, de la parte conceptual. Conoceremos entonces qué es literalidad, qué es inferencialidad y también conoceremos el nivel crítico intertextual. Pondremos estos conceptos con ejemplos de un cuento. Pero también, mis queridos estudiantes, quiero que al final realicen una lectura y respondan un cuestionario como una forma de poner en práctica lo que hemos aprendido. Comencemos diciendo entonces que la comprensión lectora abarca tres niveles: literal, inferencial y crítico intertextual, que van desde lo básico y sencillo, que es la literalidad, hasta lo más complejo, que es la intertextualidad. Cuando una persona toma un texto, comienza a descifrar un código. Este código contiene un mensaje y cuando logramos identificar ese mensaje, podemos decir que hemos comprendido un texto. Pero obviamente la dificultad está en saber identificar y descubrir ese mensaje. El primer nivel es la literalidad y comprende todo aquello que es superficial en el texto. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un cuento de Edgar Allan Poe llamado El corazón del ator. El primer paso de la comprensión lectora es identificar los aspectos superficiales. Al hacerlo, identificamos fácilmente el título, el autor, sabemos que se va a hablar de un corazón y nosotros ya sabemos qué es un corazón. Hay algunas palabras que sabemos su significado y al comenzar a leer logramos identificar también unos personajes y sabemos que esos personajes realizan unas acciones y también fácilmente descubrimos que es un cuento y no es una novela o un ensayo o un informe. Eso hasta el momento es literalidad. Ese mismo paso lo hacemos con cualquier otro texto, sea ensayo, novela, cuento, fábula, informe o reseña. Debemos inicialmente identificar los aspectos superficiales. Luego pasamos a la inferencialidad, que no es otra cosa que reconocer los significados e identificar la intención del texto. El nivel inferencial es aquel en el que nosotros deducimos el significado del texto. En este ejemplo, nos hacemos la pregunta: ¿por qué el cuento se llama Corazón delator? ¿Qué tiene que ver la palabra delator? Habla entonces de un corazón que delata. ¿Por qué el personaje comienza diciendo que la enfermedad había agudizado los sentidos? Al hacer la lectura completa, nuestro cerebro va a recordar lo más cercano que hemos leído y aquello que de cierta forma nos identifica. Pero para una lectura global y para una mejor comprensión lectora, nosotros debemos recordar el título y algunas palabras clave que por lo general
se encuentran en el primer párrafo de un texto que es la introducción. De acuerdo con esto que acabo de decir, quiero volver a preguntar, ¿qué tiene que ver que la enfermedad había agudizado los sentidos del personaje con el título? Tengan en cuenta muy bien esta pregunta para comprender este cuento. Siguiendo con las palabras y las oraciones clave, encontramos también al principio del cuento esta oración que está señalada. En esta parte nos está contando prácticamente todo el cuento. Entonces, la comprensión de lectura también es la identificación de palabras y de oraciones clave con las cuales nosotros hacemos inferencias y respondemos a las preguntas de qué se trata el texto, cuál es la intención del autor y qué relación tiene el título con lo escrito. Finalmente, llegamos al último nivel, al crítico intertextual. Y en este nivel es cuando nosotros emitimos un juicio, valoramos al texto, pero también identificamos el contexto general del cuento. Conocemos al autor, es decir, cuando nosotros leemos un cuento, novela, informe o reseña, sabemos que ese texto se hizo con una intención que puede ser entretener por un lado o informar o mostrar algo. En algunos cuentos se muestran hechos históricos y se hacen denuncias mediante las experiencias de otras personas. Algunas reseñas pretenden mostrar las cualidades de un producto o de un texto. Con relación al cuento, si alguien llega y le pregunta a ustedes qué tal les pareció esta lectura, ustedes van a responder que es buena por esto y esto y esto. O si es mala, van a decir que es mala por esto otro y esto otro. En ambos casos, su cerebro recordará lo que leyó y hará un resumen de lo leído y emitirá un juicio. Y es ahí cuando nosotros hemos atravesado todos los niveles de comprensión lectora y podemos decir que comprendimos un texto. En el próximo video analizaremos los textos argumentativos y nos daremos cuenta. Ok, compañeras, como se habrán dado cuenta, pues en sí son estrategias de comprensión que nos apoyan a nosotras para, para realizar para aprender a tener una buena lectura, una comprensión lectora. Compañeras, les hago unas preguntas. ¿Entendieron el tema? ¿Alguien me puede decir qué entendió del video? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué son qué son las estrategias de comprensión lectora? ¿O cómo ustedes harían para enseñarle a otro a aprender a leer? En este caso es nada más el enseñarle a otra persona a aprender a leer. ¿Qué pasos usarían para que la otra persona capte cómo se puede relatar un cuento, una leyenda, una novela, una fábula? ¿Alguien quiere compartirme alguna experiencia que tenga sobre alguna estrategia que aprenden para aprender a leer? ¿Sí me escuchan, compañeras? Hola compañera, Hola, compañera. mira, yo llegué tarde, una disculpa, pero Guadalupe Sotero nos está comentando algo en el chat. Ah, ok. Si gustan. Ah, ok. Dice, dice la compañera. Dice la compañera Guadalupe Sotero. Sí, claro, en resumen, habla sobre la capacidad de entender, comprender e interpretar textos escritos, siendo la literatura inferencial crítica, apreciada y creativa. Para enseñar, yo usaría imágenes e ir relacionando las palabras, ejemplo, la vaca da leche, con recortes, armar la historia y los alumnos podrían ir enlazando todo. Así es, efectivamente. Eso sería una de varias estrategias para
que a los alumnos entiendan la lectura. A veces nada más con el simple hecho de leer lo que es el título, ya más o menos nos damos una idea, una imaginación de qué va a tratar el tema. Pues bueno, de, es- de las estrategias de comprensión lectora, pues trató mi tema, chicas. Yo les agradezco mucho el que me hayan apoyado en mi clase. Les enviaré un test al finalizar la clase o cuando lo termine de hacer para que, para que me apoyen. Sí, Sofía, dime. Está mi micrófono. Este, bueno, yo es lo que, este, y, perdón, eh, ay, es que se me olvidó todo. Eh, bueno, no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Así que me puedo expresar libremente, ¿verdad? Claro, claro que O, sí. Claro, aquí ok, estamos para aprender. ok, ok. Pues yo considero que también lo que podría ayudar es, como darle énfasis a la lectura, por ejemplo, la entonación, de acuerdo a lo que esté leyendo. La entonación sirve mucho, porque no es nada más leer por leer. Por Claro, ejemplo, si yo agarro cualquier libro, no sé, un libro que tenga que ver con cuerpo, y empiezo a leer, y luego así he cogido, pues así no, así que intento, también sirve tanto la entonación como imaginarse la historia, o sea, qué está pasando. así es. Nos ayuda mucho la imaginación. A veces nada más con solo leer, le digo, a veces el título o a veces nada más le damos una lectura rápida y ya se nos viene a la mente en ideas principales y de qué va a tratar el tema. O a veces nada más con solo ver en las historietas de los personajes, pues ya armamos todos y ya nos damos cuenta de qué va a ser y cómo podemos enseñarle a otra persona a tener una lectura más detallada. En sí, esas son las estrategias de comprensión lectora, estrategias más que nada, que nosotros como pedagogos, ¿qué estrategia podemos utilizar al momento de enseñarle a un niño de 4, 5, 6, 7 años a entender mejor una lectura? Porque si vamos a ser nosotros unos futuros pedagogos, pues eso es muy esencial para nosotros, utilizar las estrategias para que la lectura sea más creativa, más creativa, más voluble para el alumno. Bueno, compañeras, muchísimas gracias, compañeras. Les agradezco muchísimo que me hayan apoyado, pues aquí, la que no haya realizado su microtema, microclase, pues con gusto yo le puedo apoyar. Muchísimas gracias, compañeras. Se los agradezco y le voy a enviar eh, por el grupo el, el cuestionario que tenemos que contestar. ¿Sale? Muy amable, compañera, se los agradezco. Sí, Gracias. compañera. De nada, hasta luego. Hasta luego, compañera, gracias. Adiós. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeras, muchísimas gracias.